Cuando miras la historia a través de los números, hay algunos años que son imposibles de ignorar. A veces esos años destacan por la hambruna, a veces es por la guerra o las enfermedades, y a veces es todo eso lanzado contra nosotros al mismo tiempo. En cada caso cambió el mundo tal como la gente lo conocía. En cada caso, las pérdidas fueron graves. A diferencia de lista 25 y aquí, sin ningún orden en particular, están los 25 peores años en la historia de la humanidad. 25, 536. Vamos a empezar esta lista con el año que todos llaman el peor año para estar vivo. Hubo una erupción volcánica masiva en el hemisferio norte. Algunos piensan que fue Islandia la que nos cubrió de ceniza. Eso provocó una niebla de 18 meses y un invierno volcánico que impidió que la luz del sol llegara a gran parte de Europa, el Medio Oriente y Asia. Los relatos contemporáneos en realidad dicen que el cielo parecía un crepúsculo tenue. Y eso duró meses. Eso provocó que las temperaturas del mundo bajaran hasta 2.5 grados Celsius, lo que arruinó las temporadas de cultivo en regiones enteras. Las cosechas se perdieron. La escasez de alimentos se volvió generalizada y la hambruna no tardó en llegar. Registros de Irlanda incluso mencionan varios años sin cosechas adecuadas. 24, 541. Más tiempos difíciles siguieron en los años posteriores al 536. Otra erupción ocurrió y luego llegó la plaga de Justiniano, que arrasó con el Imperio Romano de Oriente. Circuló a través de las rutas comerciales, transportada por pulgas y ratas que se escondían en los cargamentos de grano que se movían entre las principales ciudades. Constantinopla fue especialmente golpeada, con relatos que describen cómo partes enteras de la ciudad fueron sobrepasadas mientras el número de muertos aumentaba más rápido de lo que podían manejar. Desde ahí se extendió por Europa, Asia y el norte de África. Las estimaciones varían mucho, pero la magnitud de la plaga fue enorme, con entre 30 y 100 millones de vidas perdidas. 23, 1918. Todos hemos oído hablar de la horrible gripe española. Justo cuando la Primera Guerra Mundial estaba llegando a su fin, algo más empezó a matar gente en todo el planeta. Esta cepa específica del virus de la influenza H1N1 terminó infectando a casi 500 millones de personas, lo que representaba aproximadamente un tercio de la población mundial en ese momento. Lo que la hizo especialmente brutal fue a quienes atacaba. En lugar de afectar más a los muy jóvenes y a los ancianos, esta atacó directamente a adultos sanos de entre 20 y 40 años. Muchos no murieron solo por el virus en sí, sino porque sus sistemas inmunológicos se descontrolaron, una reacción que ahora se conoce como tormenta de citocinas. La guerra también empeoró todo. Los movimientos de tropas, los campamentos abarrotados y las rutas de transporte llenas ayudaron a que se propagara más rápido de lo que nadie podía contenerlo. Al final, millones de personas estaban muertas. En algunos lugares, la esperanza de vida cayó más de una década en un solo año. 22, 1520. Los españoles no eran la única amenaza que se acercaba al Imperio Azteca en 1520. La viruela llegó con ellos. Y una vez que llegó al centro de México, arrasó con las poblaciones indígenas que nunca antes habían estado expuestas a ella. En Tenochtitlán, la enfermedad se propagó tan rápido que dejó incapacitados a líderes, guerreros y civiles al mismo tiempo. Hogares enteros se vieron afectados, lo que hizo que la gestión de la vida diaria de la ciudad fuera cada vez más difícil a medida que más personas se enfermaban. La pérdida de vidas fue grave e inmediata. Más importante aún, golpeó la estructura del imperio en un momento muy crítico. Cuando Hernán Cortés regresó, ya no se enfrentaba al mismo conflicto. La población había sufrido un golpe serio, el liderazgo estaba muy debilitado y la dinámica había cambiado lo suficiente como para cambiar el resultado del conflicto. 21. 1816. ¿Alguna vez has oído hablar del año sin verano? En 1816, las heladas tardías seguían matando los cultivos en el hemisferio norte justo cuando empezaban a crecer. En Europa, semanas de lluvias frías hicieron casi imposible obtener cosechas estables. La causa se encontraba a miles de kilómetros de distancia. El monte Tambora había hecho erupción el año anterior y como consecuencia las cosechas fallaron, la comida escaseó y la gente empezó a pasar hambre. Al igual que en el año 536, alteró el clima a escala global y desencadenó una reacción en cadena. Algunas personas realmente dejaron sus hogares y se mudaron en busca de mejores condiciones, pero eso solo era posible si tenían los medios, ya que la avena y otros granos se volvieron tan caros que incluso los viajes se vieron afectados. 20. 1665.
Hasta una cuarta parte de la población de Londres murió cuando la peste llegó a la ciudad en 1665. En poco más de un año, alrededor de 100.000 personas habían muerto. En su punto máximo, la ciudad perdía a miles de personas cada semana. Hoy sabemos que las pulgas transmiten la enfermedad de las ratas a los hogares. Pero en ese entonces, la mayoría de la gente simplemente culpaba al aire viciado, así que mantenían fuegos encendidos en las calles, mientras los doctores usaban abrigos largos y máscaras con pico llenas de hierbas, creyendo que eso filtraría lo que estuviera causando la enfermedad. Una vez que una casa se infectaba, era marcada y sellada, a veces con toda la familia aún adentro, y se colocaban vigilantes afuera para asegurarse de que nadie saliera. Así que evitar la enfermedad realmente no era una opción. 19. 1231 Japón fue golpeado por la hambruna de Kanki desde alrededor de 1230 hasta 1231. Pero en 1231 las cosas llegaron a su punto de quiebre. Un periodo demasiado largo de clima frío y lluvias constantes dañó las cosechas del país, y la producción de arroz había sufrido repetidos golpes en varias regiones. Sin casi reservas a las que recurrir, la escasez de alimentos que continuaba, eventualmente, se convirtió en hambre extrema. En lugares como Kioto, la situación se volvió tan grave que la gente no podía mantenerse al día con la cantidad de muertos. También sabemos, por algunos de los registros de la época, que hubo un aumento en todo tipo de comportamientos desesperados, ya que la gente intentaba conseguir comida de cualquier manera posible. Pero como tantas regiones estaban pasando por lo mismo al mismo tiempo, había poco que alguien pudiera hacer para ayudar, y tomó mucho tiempo antes de que el país se recuperara. 18. 1842. Dejando de lado las hambrunas, se sabe que los humanos hemos hecho cosas bastante terribles a nosotros mismos. Cuando los británicos llegaron a Australia en 1788, establecieron una colonia penal y poco a poco se expandieron más allá de la costa. A medida que se tomaba más tierra para la agricultura y el pastoreo, los colonos se adentraron más en el interior, a menudo en zonas que ya estaban ocupadas por comunidades aborígenes. Para la década de 1840, esa expansión había llegado a lo que hoy es Queensland y el conflicto se volvió algo común. Posiblemente uno de los peores incidentes ocurrió en Kilcoy Station, cuando se entregó deliberadamente harina envenenada a los aborígenes de la zona. Los registros de la época no son consistentes, pero las estimaciones sugieren que entre 30 y 60 personas murieron después de comerla. Se investigó, pero al final nadie fue considerado responsable. 17. 1931. Cuando ves la ciudad de Napier en Nueva Zelanda, no parece un lugar que casi fue borrado del mapa. Pero si pones atención al paisaje, empiezas a notar que algo aquí no es exactamente igual a como solía ser. Un poderoso terremoto de aproximadamente 7.8 sacudió la región de Hawke's Bay en 1931 y continuó durante casi 2 minutos y medio, lo cual es mucho tiempo cuando los edificios ya están empezando a colapsar a tu alrededor. Grandes partes de Napier y Hastings quedaron arrasadas, 256 personas murieron y miles más resultaron heridas mientras el daño se extendía por las ciudades. El temblor rompió las tuberías de gas en toda la zona y los incendios siguieron casi de inmediato, arrasando con secciones que ya habían sido gravemente afectadas, sin casi nada que pudiera detenerlos una vez que comenzaron. La línea costera en sí cambió hasta casi 2 metros en algunas áreas, drenando lagunas y exponiendo nuevas tierras donde antes había agua. Y eso sigue siendo parte de lo que ves hoy en día. 16. 1965. Después de un fallido intento de golpe de Estado en septiembre de 1965, las cosas en Indonesia escalaron rápidamente. El ejército intervino y comenzó a perseguir a cualquiera que estuviera relacionado con el Partido Comunista Indonesio, o incluso a cualquiera que pareciera estarlo. Mientras Suharto ascendía al poder, la gente era detenida, ejecutada o simplemente desaparecía. Y no era solo el ejército quien lo hacía, grupos locales también se involucraron, lo que hizo que se extendiera aún más y arrastró a personas que no tenían nada que ver con la situación política original. El número de muertos sigue siendo debatido hoy en día, pero la mayoría está de acuerdo en que entre 500.000 y más de 1 millón de personas fueron asesinadas. Sukarno fue apartado y Suharto tomó el control. Durante varios años después de eso, simplemente hablar sobre lo que sucedió podía meterte en serios problemas. Por eso gran parte de lo ocurrido nunca se ha contado realmente. Queens, 1972. En 1972, Filipinas pasó de ser una democracia funcional a algo muy diferente casi de la noche a la mañana.
El presidente Ferdinand Marcos firmó una proclamación que puso a todo el país bajo la ley marcial, diciendo que era necesario debido al creciente descontento y la amenaza del comunismo. Pero lo que siguió fue la concentración del poder en un solo lugar. El Congreso ya no formaba parte del panorama, los medios de comunicación estaban estrictamente controlados y las críticas solían ir acompañadas de graves consecuencias. Con el paso de los años, se acumularon los informes de tortura, desapariciones y asesinatos, mientras el gobierno promovía su programa de la nueva sociedad y señalaba los proyectos de desarrollo como prueba de que las cosas estaban mejorando. Ese periodo duró aproximadamente 14 años. Finalmente terminó cuando grandes multitudes salieron a las calles en 1986 y forzaron un cambio. 14. El año de horror de Kuala Lumpur en 1969 llegó después de unas elecciones generales que no resultaron bien para la coalición gobernante. Las celebraciones y las protestas terminaron chocando y pronto estalló la violencia entre las comunidades malaya y china en algunas partes de la ciudad. El gobierno respondió declarando un estado de emergencia, desplegando al ejército y suspendiendo el parlamento mientras se imponían toques de queda estrictos. Para muchas personas, fuera lo que fuera la normalidad, terminó justo ahí. Se hicieron cumplir los toques de queda, los soldados tomaron las calles y la gente mantenía sus puertas cerradas porque no era seguro salir. Cientos murieron mientras los incendios destruían casas y negocios. Miles de personas finalmente fueron obligadas a abandonar sus vecindarios. 13. 1945. Los levantamientos en Vietnam durante la década de los 40 se venían gestando desde hace mucho tiempo. La hambruna de 1945 llevó las cosas al límite. En el norte de Vietnam, la gente se moría de hambre mientras el arroz seguía siendo recolectado y almacenado bajo control colonial. Japón ocupaba la región y redirigía los alimentos para su esfuerzo de guerra, mientras que la administración francesa continuaba con su sistema de extracción incluso cuando las carencias ya eran evidentes. Las inundaciones ya habían dañado las cosechas y la red de transporte había colapsado hasta el punto de que los alimentos no podían trasladarse a donde se necesitaban. Zonas enteras se quedaron sin alimentos al mismo tiempo. Las familias abandonaron sus hogares tratando de encontrar algo para comer. En muchos casos no lograron regresar. Hasta 2 millones de personas murieron. 12. 1976. Los estudiantes de la Universidad de Thammasat en Bangkok habían estado manifestándose contra el regreso del ex dictador Thanam Kittikachorn. Las tensiones habían estado aumentando durante semanas. Luego, el 6 de octubre, las fuerzas de seguridad y grupos de derecha invadieron el campus. Lo que siguió fue uno de los incidentes más violentos en la historia moderna de Tailandia. Los estudiantes fueron baleados, golpeados y en algunos casos linchados, con la violencia desarrollándose tanto dentro de la universidad como en los alrededores. El número oficial de muertos que se dio a conocer fue de 46, pero muchas estimaciones lo sitúan más alto, y algunos creen que la cifra real fue significativamente subregistrada. 11. 1942. El viaje fuera de Birmania en 1942 se extendió cerca de 1000 millas y para mucha gente fue una caminata que no lograron terminar. Japón había invadido a principios de ese año y una vez que Rangún cayó, tanto las fuerzas militares como los civiles empezaron a moverse hacia el norte si querían tener alguna posibilidad de salir. Columnas de soldados, familias y refugiados avanzaban hacia la India, cruzando terrenos difíciles bajo un calor extremo, a menudo sin suficiente comida ni apoyo médico. Cuando llegó el monzón, las condiciones empeoraron aún más, haciendo que esa ruta fuera mucho más difícil de superar con vida. La gente moría en el camino por agotamiento, enfermedades y falta de suministros. Muchos fueron abandonados porque simplemente no había manera de llevarlos más lejos. 10. 1947. El fin del dominio colonial británico en el subcontinente indio creó 2 nuevos países, India y Pakistán. Y esa división provocó una de las migraciones más grandes de la historia. Alrededor de 15 millones de personas dejaron sus hogares, mudándose hacia regiones donde serían mayoría por su religión. El problema fue que el cambio ocurrió demasiado rápido. La infraestructura no pudo soportarlo, las autoridades lucharon por mantener el control y la violencia estalló en varias zonas al mismo tiempo. Las comunidades se volvieron unas contra otras y la situación se intensificó hasta convertirse en asesinatos, secuestros y agresiones generalizadas. 9. 1779. La década de 1770 en Marruecos ya había traído terremotos, inundaciones, calor y enfermedades.
Luego vinieron años de sequía que se prolongaron desde mediados de la década hasta el final. Las cosechas seguían fallando, y en la recta final, una invasión de langostas empeoró aún más las cosas. El clima también se volvió loco, con una ola de calor seguida de una helada, lo que solo añadió más presión a un sistema ya frágil. Así que, para 1779, la hambruna que siguió no fue un evento repentino, sino el resultado de años en los que casi nada salió bien. Ya había escasez de alimentos y quedaba muy poco a lo que recurrir. Y para colmo, siguió un brote de peste que duró de 1779 a 1780. En resumen, era una época terrible para estar vivo. 8. 2010. ¿Sabías que para mediados de la década de 2010 partes del centro de Chile ya se estaban quedando sin agua? El país experimentó una mega sequía y tuvo precipitaciones muy por debajo de lo normal durante más de una década. La capa de nieve en los Andes disminuyó, bajaron los niveles de los embalses y el agua subterránea se convirtió en la alternativa, lo que solo añadió más presión. Eso tuvo un efecto directo en la agricultura. Las cosechas fracasaron, el ganado murió y las granjas más pequeñas lucharon por seguir adelante sin un suministro confiable de agua. Al mismo tiempo, el propio paisaje se volvió más vulnerable. La vegetación seca y las temperaturas más altas alimentaron temporadas de incendios forestales que causaron daños repetidos y obligaron a evacuar zonas afectadas. Ahora los investigadores relacionan una parte de la disminución de las lluvias con el cambio climático, algo que, aunque es muy controversial, se está convirtiendo cada vez más en una realidad para personas de todo el mundo. 7. 1989. Los precios en Argentina estaban subiendo tan rápido en 1989 que el precio que pagabas por una barra de pan en la mañana podía ser completamente diferente por la tarde. Su inflación no solo aumentó poco a poco, superó el 2000% en el año, impulsada por años de gasto público excesivo, aumento de la deuda y una moneda en la que la gente perdía la confianza día tras día después del colapso del Plan Austral. Su dinero perdía valor casi tan rápido como se imprimía. Tu vida cotidiana básica empezó a desmoronarse. Las tiendas luchaban por mantener los precios estables, los salarios no podían seguir el ritmo y la gente realmente se amotinaba y empezaba a ir en masa a los supermercados antes de que los productos desaparecieran o se volvieran inalcanzables. 6. 1934. El avance de Bolivia en el Chaco Boreal dio paso a una serie de reveses que expusieron problemas más profundos en su planificación y logística. A medida que los combates se intensificaron, las fuerzas bolivianas se desplazaron a zonas donde el suministro se volvió más difícil de mantener, lo que dejó a las unidades vulnerables cuando las fuerzas paraguayas comenzaron a aislarlas. Las maniobras de rodear y aislar a gran escala se volvieron más comunes, y grupos enteros de soldados terminaron atrapados sin acceso confiable a agua o refuerzos. Bajo esas condiciones, la supervivencia rápidamente se volvió tan problemática como el propio combate. Cientos murieron por deshidratación y enfermedades, mientras que miles se vieron obligados a rendirse y terminaron como prisioneros de las fuerzas paraguayas. Bolivia terminó perdiendo a sus hombres más rápido de lo que podía reemplazarlos. 5. 1877. Grandes grupos de personas abandonaron el noreste de Brasil durante este periodo, porque quedarse significaba quedarse sin comida. Una sequía horrible ya se había prolongado lo suficiente como para dañar los cultivos y el ganado en toda la región, y un fuerte patrón de El Niño hizo que fuera aún más difícil que las condiciones se recuperaran. Con muy poca lluvia y sin un sistema confiable para traer suministros, la escasez de alimentos era cosa de todos los días. Y, con la gente debilitada, brotes de viruela y fiebre amarilla siguieron, llevando el número de muertes a cientos de miles. Las estimaciones van de 400.000 a 500.000. A quienes se fueron se les conoció como retirantes, yendo hacia lugares como Fortaleza o adentrándose en el Amazonas en busca de trabajo. Tanta gente se fue que en realidad cambió quién vivía dónde en varias partes de Brasil. 4. 1999. Secciones enteras de la costa de Venezuela fueron arrasadas en diciembre de 1999 después de varios días de intensas lluvias que empaparon las montañas sobre el estado de Vargas. En un corto periodo de tiempo, cayó casi la cantidad de lluvia de todo un año y las laderas de la Sierra de Ávila simplemente ya no resistieron más. Ola tras ola de lodo y escombros comenzaron a bajar por los valles y directamente hacia los pueblos de abajo. Las casas quedaron sepultadas donde estaban, las carreteras desaparecieron y en algunos lugares barrios enteros fueron arrastrados hacia el mar.
Entre 10.000 y 30.000 personas murieron. Solo se recuperaron alrededor de 1.000 cuerpos. Muchas de las víctimas quedaron sepultadas bajo gruesas capas de lodo o fueron arrastradas al océano junto con todo lo demás. 3. 1545. El daño causado por el brote de viruela de 1520 en las Américas ya era grave. Pero para 1545 otra epidemia empeoró las cosas, 100 veces más. Esta, conocida como Cocoliztli, nuevamente se propagó entre las poblaciones indígenas que aún se estaban recuperando de las primeras olas de enfermedad y trastornos. Hay reportes de la época que describen a personas enfermándose con fiebres altas y hemorragias intensas. Y una vez que se afianzaba en la comunidad, avanzaba rápidamente. Con conocimientos médicos limitados y poblaciones ya debilitadas, había muy poco que se pudiera hacer para frenarlo. Se estima que murieron entre 5 y 15 millones de personas. 2. 1867. Siguiendo con las hambrunas, Suecia creó un par de platillos bastante peculiares debido a ellas. Uno de ellos era el pan de corteza, hecho moliendo corteza de árbol para convertirla en harina. El horror comenzó después de que un invierno inusualmente largo mantuvo el suelo congelado mucho más allá de la temporada normal de siembra. Los cultivos se sembraron tarde y tuvieron dificultades para crecer, y una sequía los afectó. Como llegó muy poca ayuda a esas zonas, la escasez terminó en hambre extrema. La enfermedad llegó poco después. La hambruna y todo lo que vino después iniciaron una crisis que con el tiempo hizo que una quinta parte de la población del país se fuera, y eso terminó siendo una de las olas de emigración más grandes que Suecia haya visto jamás. 1. 1847. Para muchas personas, la única forma de salir de Irlanda en 1847 era por mar. Incluso eso implicaba un riesgo serio. Los barcos que se dirigían a Norteamérica iban llenos de pasajeros, a menudo transportando a muchas más personas de las que estaban pensados para llevar. La comida era limitada, la higiene era deficiente y las enfermedades se propagaban fácilmente. Miles de personas murieron en el mar antes de llegar a su destino. De vuelta en tierra, la situación que obligaba a la gente a irse ya había llegado a su peor punto. Las repetidas malas cosechas provocaron una hambruna y quienes buscaban ayuda a menudo eran obligados a entrar en casas de trabajo sobrepobladas donde las enfermedades se propagaban igual de rápido. Y eso es todo. Probablemente todos deberíamos tomarnos un momento y estar agradecidos por lo que tenemos, ¿verdad? Ahora, si tuvieras que elegir uno de esos años para vivirlo, sabiendo todo lo que implica, ¿cuál elegirías? El que creas que tendrías la mejor oportunidad de sobrevivir. Dejen sus respuestas aquí abajo, quiero ver qué opinan al respecto. Y cuando terminen aquí, chequen nuestro video relacionado 25 eventos más importantes de la historia. Déjenme mostrarles los momentos que impulsaron las cosas hacia adelante en lugar de, ya saben, desmoronarlo todo. Como siempre, soy Mike Estrin y nos vemos en el próximo.